Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A71 versus al Xiaomi Mi 9 Lite. Entonces comencemos. La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20:9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos. Eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho las teclas de volumen y encendido, en la parte inferior el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasónico sino óptico. Su velocidad efectiva de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones: 163.6 x 76 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. Empezamos por el apartado estético, donde encontramos un Mi 9 Lite que es muy similar al resto de sus hermanos, hasta el punto de que es complicado diferenciarlos. El acabado en cristal se siente cómodo a la mano, es ligero y le da una apariencia atractiva, pero no tiene ese estilo premium que tienen otros móviles de cristal. Al tacto se nota algo plástico, una sensación que se aprecia todavía más si le das unos toques en la parte trasera, y además es un imán para las huellas. Además, el módulo de la cámara sobresale y hace que el móvil se tambalee bastante si lo pones en una mesa o en alguna superficie plana. Todo esto, claro está, deja de cobrar importancia si le pones una funda, como la que viene incluida en la caja. Un punto curioso a destacar es que el logo de Xiaomi que hay en la parte trasera realmente es un LED que se ilumina cuando reproducimos música, activamos Game Turbo o recibimos alguna notificación o llamada. ¿Es útil? No realmente, porque el teléfono solemos tenerlo con la pantalla hacia arriba, así que la iluminación del LED pasa desapercibida. No molesta ni consume batería, pero tampoco es que marque la diferencia. En el Xiaomi Mi 9 Lite los botones de control de volumen y bloqueo se sitúan en el lado derecho sin ofrecer complicaciones y con el tacto sólido que se espera. En la parte izquierda se localiza la bandeja de doble SIM, aunque hay que aclarar que si deseas memoria adicional tienes que sacrificar una SIM para insertar la tarjeta SD. Arriba tendremos el siempre bienvenido jack de 3.5 mm para auriculares y un emisor de infrarrojos. En su parte inferior estará el puerto USB tipo C, que ofrecerá mejor velocidad en transferencia de información y mejor tiempo de carga. En esta misma ubicación tendremos la salida del altavoz externo, que funciona adecuadamente, sin ningún tipo de inconveniente. Un elemento anclado a la pantalla es el lector de huellas, y aquí Xiaomi utiliza el escáner bajo la pantalla, que se encuentra situado a la altura idónea para desbloquear con una sola mano. Además también es cómodo a la hora de utilizarlo, el desbloqueo es rápido, muy fiable y con alta eficacia. Registrar una nueva huella es un proceso sencillo y muy rápido. En sus dimensiones nos toparemos con 156.8 x 74.5 x 8.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Xiaomi Mi 9 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual no da espacio al usuario de elegir algo más de rendimiento, pero considero que con esta capacidad es más que suficiente. En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
En el Xiaomi Mi 9 Lite contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador, como el Snapdragon 730G, que tiene frecuencias un poco superiores, o el Snapdragon 765 o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia tiene más que suficiente para casi cualquier tarea y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. El Xiaomi Mi 9 Lite monta el procesador Snapdragon 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, con el cual el dispositivo logra comportarse en el día a día como todo un campeón. La firma china nos tiene acostumbrados a un rendimiento sobresaliente y el Xiaomi Mi 9 Lite no iba a ser menos. El dispositivo rinde bien en juegos pesados y ligeros, sin mostrar una caída de rendimiento exagerada, incluso con títulos como PUBG Mobile, Pokémon Go o el Asphalt 9. En aplicaciones del día a día como WhatsApp, Gmail o Twitter, el desempeño ha sido excelente, como también lo ha sido al dejar aplicaciones en la multitarea y navegar entre ellas. Debo confesar que este terminal nos ha dejado con un muy buen sabor de boca, pero también es de reconocer que no llega a la calidad de procesadores más potentes que se encuentran en sus rivales más directos, pero sí te dará una grata experiencia, claro está. La capacidad de batería de este Samsung Galaxy A71 no ha crecido respecto de su antecesor y se mantiene en los 4500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25 watts de potencia, que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa en más o menos 2 días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve, según el uso que quisiéramos dar en el momento, y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada, sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. Ahora hablaremos de la batería, donde Xiaomi ha sabido exprimir al máximo su terminal Mi 9 Lite. Aquí tenemos una batería de 4030 mAh con carga rápida de 18 watts, cuyo cargador compatible viene incluido en la caja. Con todo esto conseguimos una autonomía suficiente para superar el día de uso con una media entre 8 u 8 horas y media de pantalla activa, aunque como siempre dependerá del uso que le demos. El terminal se carga al 100% en unos 75 minutos, lo que nos recuerda mucho a las cifras de sus hermanos mayores, aunque lamentablemente no contaremos con carga inalámbrica, aunque también es claro que no todo el mundo lo utiliza, por ende las empresas para bajar costos quitan esta característica a los dispositivos de gamas más inferiores. Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393. Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20:9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla, pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado de este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal.
Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoíris, como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en WhatsApp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría, y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros, esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. En términos de calidad, la pantalla del Xiaomi Mi 9 Lite se mantiene a muy buen nivel con su panel de 6.39 pulgadas de resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 403 píxeles, con el cual logra presentar un alto contraste. La nitidez es muy buena, los ángulos de visión son excelentes y también ofrece una buena adaptación automática a las circunstancias lumínicas. En lo referente al color y la resolución, por defecto el panel viene calibrado un poco más cálido de la cuenta, nada que no pueda arreglarse desde los ajustes seleccionando un tono más frío. Los colores son brillantes, sin llegar a ser poco naturales, y la resolución permite disfrutar de juegos, películas y contenidos sin inconvenientes. Y sí, tiene notch de gota en la parte superior, pero una vez usas el móvil un par de días, te olvidas de que está, aunque si quisieras deshacerte de él, lo puedes ocultar en los ajustes. La configuración de cámaras del Samsung Galaxy A71 es interesante, pues tiene 4 sensores organizados de la siguiente forma: un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente dos cámaras, que son las dos primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso es la resolución que viene por defecto. No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos mucho más detalle en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos, es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final. Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador de escena activado, veremos cómo las fotografías en muchas ocasiones se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontrábamos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual a decir verdad da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio. Terminamos hablando del apartado fotográfico. El Xiaomi Mi 9 Lite cuenta con 3 cámaras en la parte trasera, cuyo principal protagonista es el sensor de 48 megapíxeles con la apertura focal 1.8. Los otros dos sensores son un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de mediciones de profundidad de 2 megapíxeles. El rendimiento es correcto para ser un dispositivo de gama media y las fotos obtenidas quedan bien, pero hay margen de mejora en ciertos apartados como la fotografía nocturna o el modo retrato.
Cuando es de noche, el Xiaomi Mi 9 Lite se comporta decente en modo nocturno. El ruido aumenta y el nivel de detalle se perjudican un poco, pero las luces altas están bien gestionadas y el resultado final es decente. No es el mejor modo nocturno, pero al menos es capaz de ofrecer unos resultados correctos. Sin embargo, con el zoom y el gran angular se ven aspectos a mejorar, ya que puede verse claramente que los colores y la nitidez obtenidos con el gran angular son bastante pobres y que al hacer dos aumentos el nivel de detalle cae mucho más de cuando es de día. Con la cámara delantera, el nivel de detalle de las tomas son buenas con su sensor de 32 megapíxeles de apertura focal 2.0, pero la foto tiende a salir sobreexpuestas en la mayoría de ocasiones, incluso cuando no tenemos un fondo brillante. No es que sea la mejor o la peor, pero considero que hay mejores sensores en su rango de precio. Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, una funcionalidad que la mayoría, por no decir todos los dispositivos poseen, y que en este terminal su funcionamiento es preciso, pero tiende a afectarse en situaciones de baja iluminación. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A71 es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.660 pesos mexicanos, que a su vez son $319, que equivalen a 292 euros. Para el Xiaomi Mi 9 Lite es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.610 pesos mexicanos, que a su vez son $198, que equivalen a 180 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A71 le gana al Xiaomi Mi 9 Lite en procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 Lite le gana ampliamente al Samsung A71 en los siguientes aspectos: diseño y precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.